tremenda prédica esta mañana para comenzar la semana. Qué poderosa enseñanza. Por eso tienes que pegarte en ruta desde que arrancamos a las 5 de la mañana y no te puedes perder absolutamente nada. Después el viejo orden mundial de Don Cefe. ¿Te reíste, Juan? ¿Te reíste? Un montón más. Sí, muchas buenas ideas. Me identifiqué. Sí, o sea, Sí. te sientes que estás... Yo puedo ser parte de ese sistema fácilmente. Oh, mira para allá, debe estar Don Ceferino escuchándolo. Sí. Sí, emocionado. Casi siento celo cuando él dice, mira, Magdiel y no Juan, tú sabes. Pues está bien, tú sabes, ¿qué voy a hacer? Exacto. Vicegobernador, entonces. Ese es su candidato, Magdiel. Exacto. Tremendo, bueno. Bueno, esta mañanita, hablando de esa línea, precisamente ya teníamos de antemano un tema y quiero ponerlo de esta manera, muchachos, para los oyentes. ¿Realista o negativo? ¿Realista o negativo? Basado en lo que la Escritura dice en Mateo capítulo 24, que dice que esto es principio de dolores y que la cosa se va a poner difícil. Pensar entonces, si es que nos vamos por la línea que se va a poner peor, entonces no es tener una actitud negativa, es tener una actitud realista de una verdad bíblica. O decir, mira Juan, todavía ese no es el tiempo. Sería una actitud negativa pensar de que se va a poner peor, porque eso siempre lo ha habido. Que lo que Mateo 24 explica, y lo voy a leer, es la cuestión de las guerras y nación contra nación. ¿Desde cuándo lo tenemos? Ahora, ¿cómo está la convicción del pueblo en este momento? Y no me quiero ir para que la gente escuche bien. La pregunta es, y el tema y el enfoque es, pensar así, ¿es tener una actitud negativa, un pensamiento negativo, o es tener una actitud y un pensamiento positivo? Esa es la contestación que yo quiero que me den. No quiero que me diserten acerca de Apocalipsis y de los tiempos del fin. Ese no es el tema, no es para hablar de eso. Esa es la premisa. Y si esa premisa estamos de acuerdo con ella, entonces ¿dónde nos alineamos? Okay. ¿En ser personas realistas o ser personas negativas? Porque no, esto es temporero y todo lo que estamos viviendo va a pasar y esto cambió. ¿Qué es lo realista y qué es lo temporero? Sí, vamos al... Ser realista sería, mira, la Biblia lo dice, que esto es principio de dolores, la cosa se va a poner peor. Yo sé que se va a poner peor, por lo tanto lo acepto y soy realista. Ok. ¿Lo negativo? Ser negativo sería... Juan, esto es temporero, aunque la Biblia dice eso, no hemos llegado al tiempo de esa profecía, por lo tanto, esto difícil que estamos viviendo es de carácter temporero, esto va a pasar y la cosa se va a poner bien buena. Ok, eso piensa siempre una persona de mentalidad positiva, que todo es temporero y que la situación va a mejorar. Por eso estoy haciendo el contraste entre un negativo y un realista. ¿Dónde estamos ubicados? ¿Dónde nos paramos? Y no es para juzgar ni al uno ni al otro, se respetan ambas opiniones. Claro. Porque yo he escuchado ambas opiniones por ahí. Claro. Así que eso es lo que queremos escuchar. La base no es juzgar, es medir dónde está más el pensamiento de la gente. No vamos a entrar en emitir juicio en quién está bien y quién está mal. Si estás en esta posición, en aquella posición, tú eres el que está bien y este es el que está mal. No. Que se sientan en la confianza de llamar, que no es para eso. Totalmente. Total y absolutamente. Ese es el fin del tema esta mañana, porque yo creo que las verdaderas encuestas son esas, son las que agarran el sentir de la gente en un momento dado y reflejan, esta es la realidad. Tú puedes estar en acuerdo o en desacuerdo, pero esta es la realidad de cómo la gente lo percibe. Sí, algunos porque sin duda alguna, algunos lo vemos de manera, como que estamos viviendo un momento verdaderamente histórico. Sí. ¿Verdad? Mucho más allá de la pandemia, ¿no? Un momento histórico en términos de nuestra vida de fe, ¿verdad? Y nuestra realidad de fe. Correcto. Si podemos decirlo así. Pero otros no, otros hermanos cristianos dicen, no, no está pasando nada de eso. Correcto. Esto es temporero, el mundo ha vivido crisis como estas en el pasado y esto va a mejorar y a poner otra vez, a ponerse todo en orden. Sí. ¿Cómo está el sentir de la gente en este caso, en este momento histórico? ¿Cómo está la gente? Yo estoy en una de las posiciones, pero no la quiero adelantar todavía. Ok. Mira, Mateo capítulo 24, Jesús hablando acerca del futuro,
Dice desde el verso 1, cuando Jesús salía del terreno del templo, sus discípulos le señalaron los diversos edificios del templo, pero él respondió, ¿ven todos esos edificios? Les digo la verdad, serán demolidos por completo. No quedará ni una sola piedra sobre otra. Más tarde, Jesús se sentó en el monte de los olivos. Sus discípulos se le acercaron en privado y le dijeron, dinos cuándo sucederá todo esto, ¿qué señal marcará tu regreso y el fin del mundo? Esa pregunta ya es bien futura. Jesús les dijo, no dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán, yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. Oirán de guerras y de amenazas de guerras, pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente. Una nación entrará en guerra con otra y un reino con otro reino. Habrá hambres y terremotos en muchas partes del mundo. Sin embargo, todo esto es solo el comienzo de los dolores del parto. Luego vendrán más. Fíjate lo que Jesús está diciendo que vendrá más, ¿ok? Entonces los arrestarán, los perseguirán y los matarán. En todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores. Muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y se odiarán. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Eso es lo que dice esta específica porción de Mateo. Y basado en esos últimos versos, esto es solo comienzo de dolores. Vendrá más. Jesús hablando. Este es el tiempo que estamos viviendo. Si Jesús tiene razón y pensamos que tiene razón, pensar de que se va a poner peor, ¿es ser realista o tener un pensamiento negativo basado en lo que dije? Yo tengo mi opinión. Ese es realista, está ahí. Está ahí. Está ahí. ¿Tú piensas que se va a poner peor? Sí, yo pienso que sí. Moray Moyola. Ese realista también pienso que se va a poner peor, pero mi opinión personal es que todavía falta tiempo. Ok. Este inmediatamente tiempo que estamos viviendo ahora, este 2019-2020, no es este tiempo para ti. No, para mí no es este tiempo. O sea, esto va a mejorar. Para Moray Moyola todo va a caer en normalidad. Pasó COVID, pasó el revolú de la pandemia. No vienen eventos mayores que se siga poniendo peor. Cae en su normalidad, no sé en cuánto tiempo nos va a tomar, un año, no sé cuánto tiempo nos tome, pero otra cosa ha de acontecer. Pero de que yo piense, este es el año, este es el tiempo. Sí, que es un espiral que vamos. Exacto. Ya de aquí hacia el sótano, hacia abajo. En términos de cómo se vive en la tierra, en términos espirituales, es una espiral hacia arriba. La redención está más cerca. La salvación está más cerca. O sea, ¿tú piensas en ese sentido entonces que es temporero? Yo pienso que es temporero. No estoy descartando, o sea, no estoy diciendo que no es el final o no son las señales. Lo que pasa es que hay gente que categóricamente está diciendo ya, esto no pasa este año. El día ni la hora nadie lo sabe. O sea, yo entiendo que vamos en alzada. Pues, después de esto, ¿qué nos viene? Algo viene, lamentablemente, y no quiero sonar negativa, pero siempre van a seguir surgiendo cosas a consecuencia de. Porque recuerda que muchas cosas ocurren por consecuencia. Y mientras unos actos no se cambien, van a continuar las consecuencias. Ok. Es mi opinión. Vamos a ver qué opina el público en esta hora. 787-993-9700. Resulta un ejercicio interesante. Es bien interesante. ¿Verdad? Tocar base, medir la temperatura con nuestra gente, sobre todo. Así que vamos a las líneas que se llenan rápido. Buenos días, en ruta, adelante. Buenos días, bendiciones familia, saludos a todos. Hola, bendiciones. Pues mire, yo creo que yo estoy con Fernán y con Juan Carlos, realista. Ok. ¿Tú piensas que se va a poner peor y que nunca regresaremos a que ese tiempo de abundancia y ese tiempo de excelencia
en términos de empleo, en términos de el nivel de paz. En Estados Unidos la cosa está en caos. ¿Tú piensas que eso va a ser peor? Sí, porque es que la Biblia misma, acabas de leer un versículo, se va a poner peor esto. Ya Dios está a punto de llevarse a su iglesia. Así que Excelente. esto no va a cambiar. Muy Excelente. Gracias Ok. por romper el hielo esta mañana. Y Muy ahí bien. tenemos la primera opinión, realista. De hecho, yo estoy dentro de los realistas. Yo dije que yo soy realista también. Pero no puedo hablar de que este año ni el año que viene, porque el día de la hora nadie lo Pero sabe. vea que el negativo y el realista no tienen un punto de convergencia, digamos. Hay un punto en el que los dos cuadran, aunque al final se separa un tanto. No hay un poco de, Sí, yo de entiendo que negatividad en el realista, Yo entiendo que aunque la finalidad sea para nosotros buena. sí. Es un buen punto el que estás Sí. trayendo. No había pensado en ese detalle específicamente que estás trayendo a la mesa. Pero podemos converger en algún Sí. sentido, en algún punto. Yo entiendo que sí. En algún Ok. punto. Wow, me puse bien. Sí. Buenos días, adelante, Ruta. Buenos días, Juan Carlos, bendiciones. Adalberto, la paz y la gracia del Señor esté contigo. ¿Cómo te sientes? Muy bien. Buenos días, Adalberto. ¿Cuál es tu opinión? Realista. Yo creo que aparte de lo que usted ha hablado, también tenemos que entender que las dos posiciones se pueden definir desde el punto de vista de esperanza. Yo entiendo que tú ser realista no significa que tú pierdas la esperanza de que al final hay una promesa. Si tú refieres al texto bíblico que tú leíste, Cristo sí explica de que va a haber un continuo movimiento y un continuo funcionamiento de cosas que parecen a primera vista que son peores, pero son consecuencias como estaban comentando. Sin embargo, el mismo texto te da la esperanza. Si tú continúas firme en tu fe, si tú continúas practicando y viviendo por tu fe, al final del tiempo tú vas a ser compensado por esa fe, y esa fe te la da Cristo mismo. Ujú. Cuando te dijo que en el mundo tú ibas a tener aflicciones, pero si tú confiabas, tenías que confiar en aquel que había vencido al mundo. Yo entiendo que ser realista es estar consciente de que nosotros vamos a vivir unos momentos que, debido a la decadencia social, debido a la falta de valores, debido al hecho de que Dios se ha quitado de la ecuación en la vida de la sociedad moderna, nosotros vamos a enfrentar tiempos donde el mundo va a ser la causa, y esas decisiones de eliminar a Dios van a ser la causa de que nosotros enfrentemos al ser humano con el ser humano. Excelente, excelente. Al final, el texto de los finales dice, y el que persevere hasta el fin, Ajá. ese será salvo. No porque la salvación esté condicionada a perseverar nada más. Es que hay gente que en el proceso en que la cosa se pone difícil, dejan a Dios. Y eso es distinto. Sí. O sea, tú tienes que, si tú conociste a Cristo y tú estás seguro de la salvación que Él ya te dio, porque yo soy salvo, ya yo soy salvo, tú eres salvo, Fernán, Moraima es salvo, Sabdiel es salvo. Lo único que demuestra una situación de problemas terribles, si conocimos a Cristo, es que vamos a perseverar. No matter what, no importa qué. Hay gente que lo ha conocido por encimita y cuando la cosa se aprieta, Sí. realmente sus actos demuestran que no lo conocieron porque lo dejan, lo niegan, lo abandonan. Sí, al mínimo apretón, Exacto. se pone la cosa complicada. Y hay exacto. otros que al mínimo apretón, o sea, a los apretones corren. Cuando la cosa mejora, bye bye. O sea, hay otros que son cuando mejora, ay, qué bueno, ya esto pasó. Y entonces ahí se sientan Ujú, también. en que ya esto pasó. Ruta, buen día. Hola, buen día. Adelante. Bendiciones. ¿Realista o negativa? Para mí negativo. Nega- Porque yo no sé mucho de la Biblia, ¿verdad? Yo no asisto a ninguna iglesia, pero ¿cuándo verdaderamente es el final? ¿Desde cuándo existe la Biblia? O sea, no sé. Ok. Para mí que es fatal, ¿sabes? No es real. Ok. Sí no- creo en Dios, sí creo en Dios, pero ya, no, ¿cuándo verdaderamente sería el final? O sea Porque que- desde que existe la Biblia, para que me aclaren, no sé. Y, o sea Gracias. que basado en eso tú percibes que todo esto va a pasar. Sí, va a pasar, pero
pero siempre tengo esta pregunta, ¿cuándo verdaderamente va a ser el final? Porque desde que existe la Biblia, desde que yo estoy oyendo que Cristo viene, ¿verdad? Y yo creo creo en Dios, pero no sé, siempre tengo esa pregunta y esa duda. Mira, lo que tú traes es bien poderoso por lo siguiente. Ajá. Bien poderoso. A quien le corresponde discernir los tiempos es a nosotros. Por eso Jesús le decía a sus discípulos, saben distinguir el aspecto del cielo, pero las señales de los tiempos no pueden. Una de las cosas que le sorprendió al pueblo de Israel era que conocían la profecía acerca del Mesías, principalmente los escribas y los fariseos, pero nunca se dieron cuenta de que aquel que decía que era el Mesías, en efecto lo era. A pesar de que si iban a la Escritura, espero estar explicándome, se darían cuenta de que, mira, en efecto es él. Pero no se dieron cuenta que el Mesías prometido, estamos en el 2020 y todavía el pueblo de Israel está esperando al Mesías que hace 2000 años vino. La responsabilidad de conocer el contenido y lo que la palabra de Dios dice como cumplimiento de los tiempos es a nosotros y estamos asistidos por el Espíritu Santo para que sepamos. Así que llevamos, como dice ella muy bien, tanto tiempo diciendo, queda este tiempo, el mundo se va a acabar, pero ahora hay mucho más cumplimiento profético que nos ubica en un tiempo de decir, estamos viviendo ya ese tiempo. Y eso es un reto para cada uno de nosotros. Como ella hay muchas personas, Claro. Porque desde niño uno está escuchando Cristo viene pronto, el mensaje de Gille. Claro. Siempre fue el mismo. Y entonces hay personas que han tomado no es el caso de ella, claro, quiero aclararlo, pero han tomado esto como poco. Ay, ¿desde cuándo están diciendo que Cristo viene y no llega? Ajá. Y entonces esto es como tú bien dices, las señales de ahora nos están indicando muchas cosas. Yo lo que sí pienso es que detrás de esto el coronavirus no va a ser lo único. No quiero ser negativa. No. Es que ya se están hablando de otros brotes, se están hablando de otras cosas que vamos a tener que superar. O sea Así que es. esto es como un termómetro que no todo creyente tiene entonces. No lo tiene, no porque Dios no se lo haya dado. Porque no lo está procurando tal vez, no está tomando la temperatura. La lupa que nosotros le pongamos va a hacer la diferencia. Si tú te quedas solamente, como dice el oyente en la parte, y no la estoy juzgando para nada, oyente, gracias por estar acá en Nueva Vida. La pregunta es excelente. Sí, claro. No, y ella dice, no sé, o sea, ella está en un punto de duda. Ella misma expresa, como lo he escuchado tantas veces y nunca ha pasado, pues estoy en un punto de duda. Yo creo que ahí cada uno de nosotros, ella, yo, tú, Fernán, Moraima, para afianzar si estamos o no estamos, es que aumentamos significativamente la lectura de la palabra en todas aquellas áreas que arrojan luz en cuanto a esto, en cuanto a lo profético. Por eso Nueva Vida está haciendo con Magdiel las señales de los tiempos. Es para ir ubicando a la gente en tiempo y espacio de cumplimiento profético. Y para demostrar que estamos en ese tiempo. Por eso Magdiel tiene esa responsabilidad todos los jueves. Así que queda de nosotros. Fíjate que solamente un grupo en el ministerio de Jesús reconoció que ese era el Mesías y lo siguieron. La mayoría no se dio cuenta y terminan crucificándolo. Sí, no percibieron el tiempo histórico extraordinario que estaban viviendo, ¿no? Ajá. Y Jesús cuando está en Jerusalén dice, oh Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta los polluelos? Sí. Te envié profetas y los mataste. ¿No te diste cuenta? No te diste cuenta. Sí. Y él no muda los tiempos Tremendo. ni las edades, o sea, él no muda los tiempos. Y ahí hay una realidad muy poderosa en esta escritura. Lo es. Adelante, Ruta, buen día. Buenos días, bendiciones, saludos, Juan Carlos, Moraima y Fernández Alderay. Anderay, hola. abrazos. Pues mire, excelente tema como siempre, pero yo creo que hay que ser realista. Somos cristianos, estamos viviendo las señales de la Biblia, como dijo Juan Carlos, pero tenemos esa esperanza, tenemos esa fe y esa confianza, pero no podemos dejar de ser realistas, porque lo que estamos viviendo, ya la Biblia nos lo está diciendo, que ya Dios está a la puerta. Excelente, Anderay. Gracias por estar acá, fiel oyente de Nueva Vida. Te bendecimos. Adelante, Ruta, buen día.
Dios les bendiga a todos. Amén. Para mí es realista. Y voy a comentar un poquito más. Yo creo que todas estas ayudas de la pandemia que nos han dado, yo comentaba los otros días con mi esposo, y yo decía, viene algo mayor, porque el dar tanta ayuda últimamente y el uno ver que esto no se ha dado nunca, yo entiendo que viene algo mayor. Aún Dios está preparando al pueblo y le está dando la oportunidad de prepararse, de que hagamos las provisiones que tengamos que hacer. Y yo creo que con todo eso, muchos del pueblo han sido necios, porque en vez de aprovechar estas oportunidades que se les están dando, aún continúan haciendo barbaridades, a veces por lo que nos permiten que recibamos y que nos preparemos. Para mí, realista. Realista, excelente. Ahora que ya menciona eso, los americanos están tratando de ponerse de acuerdo en otras rondas de asistencia económica más. Sí, Wow. eso es ya. Impresionante. Y es como Impresionante. ella dice, o sea, se perfila. ¿Por qué siguen las ayudas? Porque se perfila que otras cosas sigan ocurriendo. Ujú. Mira, no me estoy volviendo loco. Yo le comenté a Mora esta mañana cuando llegó Sí. esto, sin salirme del tema. Estamos en el mismo tema. Ustedes no se han dado cuenta que hay gente que lamentablemente ha fallecido por el COVID, o se entiende que fallece por el COVID, ¿no? Por ejemplo, hay una mujer en el área norte que perdió a su papá y a sus dos hermanas. Ustedes no se han dado cuenta que hay gente que teniendo familiares cercanos que han incluso hasta fallecido, ellos no se contagian. Y me pongo a pensar, ¿realmente estamos hablando de un virus? ¿Realmente estamos hablando de algo que se pega? ¿O que está puesto en algún lugar o que nos está llegando de otra forma? No me quiero volver loco, yo creo que no me estoy volviendo loco, pero estoy haciendo las preguntas básicas, ¿no? De momento hay cosas que no tienen ningún sentido. Ujú. Qué bueno que ella no está contagiada, pero a la misma vez me pregunto, ¿pero cómo no va a estar contagiada? Ya se le han muerto 3 familiares inmediatos, 2 hermanas y el papá. Hay uno detrás del otro. Óyeme, o sea, en un mes. En estos días salió un artículo, no lo leí, pero vi el titular que decía por qué algunas personas tienen inmunidad natural al COVID. Y eso, o sea, están tratando de explicar la pregunta que tú estás haciendo. Oye, ¿Por qué unos sí y otros no? y no Yo tiene soy de ningún la- sentido. No, claro. Ningún sentido. O sea, Yo soy de las que creo, y lo digo con respeto, que a muchos les ha dado y no se han enterado. Muchos les ha dado el COVID y no se han enterado. Ujú, sí, Estos- eso lo han establecido. Sí. Hay gente que ni se entera. Sí, que ni se enteran. y eso será verdad. Que si será verdad, yo creo que sí, ¿sabes? Sí. Yo creo que sí. Sería bueno preguntarle a un médico ese detalle. Hay enfermedades que están dormidas en el cuerpo que tú no sabes que están. Y te explotan en un momento de estrés, en un momento de desesperación. Y tú dices, pero ven acá, ¿cómo esto salió de la noche a la mañana? No, es que estaba ahí dormido. Y no lo sabías, no te diste cuenta. Pero estoy con ustedes, yo estoy realista. Sí, yo pienso que esto es una espiral, en mi opinión personal, que es una espiral de que se va a poner la cosa más difícil porque llegamos a ese tiempo de cumplimiento profético. No significa, como dice Moraima, que esto se va a acabar este año o el que viene, pero el deterioro en todo el sentido que vamos a seguir experimentando, el caos y la situación difícil, y luego la píldora de los gobiernos que va a ser entonces control de la gente. Este llamado nuevo orden mundial, el contraste del tema de Don Cefe, lo vamos a ver en los próximos años, pero de una forma bien acelerada. ¿Y Yo pienso que sí, que piensas que va a llegamos a haber este tiempo mejoría? profético. ¿Perdón? ¿Piensas que vamos a ver algo de mejoría? No vamos a regresar a la libertad que teníamos, no vamos a regresar al bienestar económico que una vez disfrutamos. Pienso que no. Pienso que esto ya entró en una línea para esta enseñanza bíblica de un gobierno mundial. La estamos viendo ejecutándose en nuestra cara. Y todo ha caído súper bien en términos de que la tecnología que se necesitaba para eso ya la tenemos. Todos los sistemas están ahí. Simplemente hay que provocar un colapso económico mundial, que es lo que yo creo que estamos viendo, para que entonces tú creas la crisis y viene la solución. O sea, ya eso yo creo que Magdiel lo discutió aquí hace como 3 semanas atrás. Y eso es lo que estamos viviendo. Para mí, eso es lo que estamos viviendo. Y lo más triste es cómo han comprado a la gente con dinero. Bueno, a eso iba. Mientras nosotros hablamos esto, yo por ejemplo tengo un amigo que le llegaron 8,000 y pico de dólares y se siente más libre que nunca. Está a Sí. punto de comprar un carro nuevo. ¿Entiendes? Dice, esto se está poniendo bueno. Qué increíble. Exacto, sí, sí. ¿Entiendes? Qué Exacto. increíble. O sea, por fin voy a tener mi carrito
invento nuevo que no podía. Increíble. Increíble, sí, porque Ok, de verdad ok. es la incapacidad para algunos de discernir. Correcto, esa es la palabra. De discernir. Sí, Discernir los tiempos. Sí. Ujú. Y no darte cuenta, tal y como le pasaron a los grandes hombres de la fe en su momento. Fuerte, Ajá. fuerte, El pueblo de fuerte. Israel. Qué clase de tema esta mañana. Súper. Nos fuimos profundo. Sí. Bien profundo. Puerto Rico, buenos días, un abrazo. Estás en Ruta Nueva Vida 97.7. En breve vamos por más. ¿Qué trae, Mora? ¿Qué trae? Hoy vamos a estar hablando un poco sobre lo que es cuidar